En aquel salón severo sonaba augusta, con timbre grave, la voz del viejo militar. Su hija, la gentil Dolores, tenía talento. Ya se lo había dicho la maestra de primaria. Era necesario educarla, y aunque sus recursos no eran tan abundantes, el imperativo de formarla le haría poner buena cara a las privaciones y hacer migas amistosas con la necesidad. Mira, Eugenia, mira a nuestra hija, es un encanto, se parece a Nuestra Señora la Dolorosa, la divina santita de su nombre, la Madonna de los 7 puñales, tan bella y tan buena. ¿Has visto cómo juega? Ahí en la grama del jardín con su dedito traza rayas y rayas como si fuese de una geometría complicada. Y cómo se queda embebecida contemplando las rosas encarnadas de los rosales, y cómo escucha el canto melodioso de los dulces prisioneros de las doradas jaulas. Sí, en mi hija hay un alma que yo trataré de despertar con las más exquisitas sugerencias, con las más poéticas y elevadas insinuaciones a esta tragedia de la vida. Ella debe pertenecer al elemento fuerte, al elemento preparado, porque de los fuertes es la vida. Los débiles no son sino el escaño que lleva a los poderosos a reinar sobre lo creado, dueños absolutos de la situación, amos y señores de la tierra. Para los débiles, dijo el Señor, que era el reino de los cielos. Pero, horror, yo no quiero ese reino para mi hija. Su nombre perpetuará el mío. Será el arco iris que se tenderá sobre el cielo ensombrecido de nuestras vidas que ya declinan envueltas en borrascas. Cuando yo muera, ella cerrará mis ojos a la humana maldad que tanto me ha perseguido, y su voz y sus acciones me seguirá más allá de los páramos ensombrecidos de la muerte. Oye, Eugenia, nuestra hija, la preciosa Dolores se educará en un colegio. Dispón lo conveniente, que desde chico se preparará el árbol para que pueda rendir los apetecidos frutos. Parte 2. Mucho tiempo pasó Dolores en la reclusión. Ahí se relacionó con lindas chicas, hijas de acomodadas familias. Ahí aprendió a ser fuerte y a ser buena. Con las privaciones se templó su carácter y se formó su alma adomantina. Y cuán dura escuela y con cuánto tiempo y anticipación había tenido que seguir. Los días de salida, cuando todo el alumnado interno loco y regocijado contaba sus cobres, repartía sus centavos para gastarlos pródigamente en golosinas, ella a un lado, meditativa y triste, miraba todo aquello, pensando dolorosamente en la tristeza de ser pobre. Dichosos los ricos, se decía, y pensaba en sus padres amorosamente, resignadamente, y entonces, como si todo el dolor hubiese volado de su corazón, como un ave negra, se llegaba pajarera gárrula abierta al sol, cantando satisfecha y alborazada a donde estaban sus demás compañeras, que la apreciaban por su bondad, inteligencia y muestra de compañerismo. «Toma, toma», decían. «No te apenes». ¿Por qué? La escuela, amiguita, es el principio de la democracia. Si aquel señorón de lentes que da conferencia en la sociedad estudiantil y a las cuales asistimos, que la siembra de tantas palabrejas cuyo sentido apenas comprendemos, nos demostrará que hay que ser humildes, unidos y que debemos prestarnos ayuda recíproca, entonces ya sería otra cosa, es decir, labor efectiva y real. Ella sonreía, y cuando ya de vuelta, antes de acostarse, sacaba de su baulito de pino el retrato de sus padres, los cubría de besos, sintiendo su pecho aliviado de un peso enorme.
el peso del abandono y de la soledad. Y decía: he de apurarme, he de aprender tantas cosas y he de ayudarles. ¡Qué alegría la de mi padre cuando vea entre sus manos mi diploma! Así transcurrieron muchos meses. Ella ya cursaba los últimos años. Las exigencias eran muchas y las escasas rentas del viejo militar apenas se alcanzaban a llenar tanta necesidad. Él además estaba tan enfermo y tan achacoso. De un momento a otro vendría a libertarlo de esta cárcel la gran liberadora, aquella flaca de enormes cuencas oscuras. Pero antes quería ver a su hija que tantos sacrificios le había costado, sonriente y triunfadora, con la alegría del vivir retratada en el semblante y con sus ojos enormemente abiertos al porvenir. Para conquistarlo y para ofrecerle un apoyo a la anciana dolorida, ya que él no se la podría ofrendar. Un consuelo para aquella mujer humilde y resignada que por tantos años le ayudase a pasar días de privaciones y que en otrara supiera también de algunas comodidades que le brindara la suerte a fuerza de luchas. Así transcurrían los días, lentos y tristes, mientras allá, en el pueblecito lejano, en el pueblecito sonriente, situado a 1000 pies sobre el nivel del mar, de temperatura fría y deliciosa, allá en la casita solariega y pobre, cuyas paredes ennegrecidas por la humedad se ocultaban y adornaban con mantos de madreselvas y confites de flores de fuego y estefanotes, el pobre padre moría lentamente. Moría, es decir, despedíase con el alma y para siempre de ella, que era su único encanto. Íbase de su lado, su solo amparo y apoyo, y ella con los ojos fatigados sobre los libros, lo ignoraba. Por fin, una noche trágica, le fue entregado un mensaje telegráfico. Su padre había muerto. Muerto. Qué cruel es la vida. ¿Dónde estaba el Dios bueno, el Jesús misericordioso, Padre de los infortunados, que así le quitaba a ella, débil flor, su único apoyo, y la lanzaba de improviso al mundo para flotar y sobre él, como sobre un mar embravecido? Y pensó en su anciana madre, y lo más serio, la situación financiera de casa. Ella no lo ignoraba. Sus padres eran pobres, con una pobreza conforme y digna, llevaba con decencia. Precipitadamente salió otro día. Tenía que dar el último beso sobre la frente gélida del autor de sus días. Sola, ya empezaba a iniciarse en la soledad verdadera de la vida. Descendió del vagón ferroviario y se dirigió a su casa. Su madre, la viejecita tímida, le contestó, entre sollozos al sollozo, aquel alarido con que ella hubiera deseado despertar a su padre de aquel sueño augusto con que él se adentró en los dominios de la eternidad. Pero nada, todo había concluido ahí. Cubierto de azucena su cadáver, encerrado en negra caja, fue llevado al cementerio del lugar. Ella permaneció hosca y silenciosa. ¿Para qué orar? La vida era cruel. Y si no hubiera sido por aquella sombra, ella también a grandes voces le hubiera pedido a los poderes desconocidos que arrebataran su alma, y que si posible fuese, si su blasfemia mereciese castigo, la depositaran en el báratro. Pero su madre la miraba silenciosa, amante, como si fuese ella lo único que la ligara al difunto, al hombre aquel que un día, ya tan borroso y tan lejano, la llevara al ara, vestida de blanco y ceñida de azares. Y la veía también a ella chiquita, tan chiquita como un bibelot de cera,
y en un arranque apasionado de infinita ternura, le echó los brazos al cuello y trató de arrastrarla hacia la salida. Ella miró intensamente aquel rincón, enjugóse una lágrima rencorosa y habló su alma. Padre, adiós, que solos y que abandonados se quedan los muertos. Padre, adiós, tú me enseñaste a ser fuerte y viviré pobre y miserable y abandonada. Por ti, por tu recuerdo, para servir y ayudar a mi viejecita madre. Fuiste bueno, fuiste honrado, fuiste prodo, tuviste oportunidad de ejercer el agio y no lo hiciste. Tuviste ocasión de mermar la hacienda nacional y no lo hiciste, porque tú cuidabas de la hacienda común, decías. ¿Acaso allá en lo alto también no roban? De la profundidad de la tierra, bordada de corales pálidas, parecía que se alzaba la voz adorada como cuando pertenecía al mundo de los vivos. Hija, ellos premiarán tu bondad, ellos recompensarán en ti mi lealtad y mi sacrificio. Una carcajada demente parecía resonar en el sagrado recinto. ¡Qué bueno, qué sencillo y qué adorable era Padre! En esta tierra miserable no hay justicia. La justicia la tiene el fuerte. Pero no importa, yo trabajaré y conseguiré para mi adorada madre el pan de cada día. Y se fue de allí apoyada en el brazo de la anciana llorosa. Parte 3. La vida la esperaba abiertas las fauces, y hacia la vida fue, con su corona de belleza, de juventud y de talento. Triple corona. El mundo no perdona jamás tan alto abolengo. 3 luceros en una sola diadema había de apagarlos la mano del destino. No pudiendo continuar sus estudios, Dolores debía trabajar. Y entró en la brega, y fue, y triunfó. Su palabra se deslizó cálida, armoniosa y rebelde en todas las justas del arte, del talento y de la gracia. Y ungida fue, y predestinada fue. Su sueldo permitíale ciertos lujos y daba a su madre una vida desahogada que pasaba en la vieja iglesia, horas y horas, extasiada haciendo pasar entre sus dedos sarmentosos un largo rosario formado de huesecillos. ¿Y a qué tanto orar? ¿A qué tanto pedir? Ella creía domar la vida con la palabra hueca que vuela rápida sobre los dorsos impalpables de la eternidad. Mientras que su hija, allá a lo lejos, combatía con toda la bravura de su juventud, con todo el denuedo de su abandono, con todo el coraje de sus buenos sentimientos, el pan de cada día, el pan para aquella viejecita que era todo su tesoro, su única adoración. Eran los días de la bella Dolores triste y sin luz. Necesitaba distracción, habíale dicho el médico del lugar. Pero ¿dónde hallarla? Dispuso a tomar alumnos en su casa. Así llegó hasta ella aquel mocetón fornido y hermoso como un dios joven. Así llegó hasta ella el amor. Y sus días que antes fueran insípidos tuvieron ya un atractivo, la visita diaria de Raúl. Cuando fatigada por el excesivo trabajo disponía a salir a paseo, dejaba el cuidado de la anciana sirvienta a Eugenia, su madre, e íbase dichosa y feliz al lado de Raúl, quien por su franco cariño sería imposible, absurdo y criminal que llegase a faltarle el respeto. Además, ella tenía el suficiente talento para imponerse a las circunstancias, y como si fuese cuestión de talento, ella jactábase de hacerlo así. Y se iba a lo largo de la alameda hasta llegar al río, en cuya ribera recostábanse, alumbrados por los cucuyos
y las estrellas, y sintiéndose felices, muy felices en su vida. ¿Qué pasó entre aquellas dos almas? ¿Qué pasó que enmudecieron ante los gritos imperativos de la bestia? ¿Dónde estaba el respeto y el franco cariño de Raúl y el talento de Dolores, que no se levantaban para hacer enmudecer los lebreles del deseo y sentar el dominio de lo racional sobre lo irracional? ¿Quién sabe? Pero a medida que los paseos aumentaban al río, ella disminuía de peso e iba poniéndose pálida y ojerosa. Las náuseas continuaban cada vez más fuertes, hasta que dispuso consultar al muy amado la causa de su situación. Aquella situación que ella adivinaba, que ella presentía con espanto. Nada es eso. Tengo perfecta noción de las cosas y sobre todo responsabilidad. No temas, y si eso sucediese, nos casamos. No te lo tengo ofrecido. Y ella miraba dolorida aquel gandul. Raúl era el tipo del trotamundos elegante. Vivía del azar y no portaba jamás un centavo en sus bolsillos. ¿Quién negociaría con casarse con este desventurado? ¿Ponernos en mayores congojas y morirnos de hambre en un rincón? ¿Por qué hice esto? ¿Y mi madre? ¿Qué será de ella? Por el alma de mi padre, no lo permitáis, Dios de piedad y de misericordia. Yo procuraré resarcirme de él y encauzar mis pasos por otra senda, la del deber. Y se lo confesó llorosa a su madre. Madre, ya no hay duda, perdóname, cometí una locura y estoy encinta. Somos miserables, somos pobres, ¿qué será de nosotros? Y vio la bocaza multiforme de la sociedad al frente y le pareció oír sus recriminaciones y sus gritos. Criminal, solapada, pícara, malvada. Y todos los epítetos injuriosos que se colma a aquella mujer que un día subió mucho, pero que otro día tuvo que bajar por el acecho de la carne miserable. Y todas las puertas honradas cerraríanse a su paso, y todos sus pobrecita, pobrecita, dirían unas mofándose piadosamente de aquella que un día les pasó por los ojos envidiosos su triunfo. Malvada, todo eso lo suponíamos nosotras, dirían otras. ¿Por qué no procuró casarse? Y como si hubiese sido una tabla de salvación, el matrimonio, aunque hubiese sido el presunto marido un pícaro libertino, un bandido o un matasiete, pero debería haberse casado para salvarse de la deshonra. ¡Qué error! Y luego, la criminalidad de engendrar un hijo sin padre. Así fue como ella, envuelta en tormentos, equivocó el camino y concibió el crimen. Su resolución estaba tomada. Su hijo debería desaparecer. Estaba en los primeros meses. Nadie lo sabía, solamente su madre y ella, ni siquiera Raúl. Ya estaba lejos, y se había retirado ignorándolo o aparentándolo ignorar. Un abortivo. Eso no, es un subterfugio desacreditado, y se puso en manos de la impía comadrona del barrio, que aunque empírica no ignoraba ciertos procedimientos que daban mucho dinero por sus resultados seguros. Unas laminarias, una pequeña operacioncita en su vientre. No hay tiempo que perder, debemos de salvar las apariencias. Aún pasando cogidas de las manos con el crimen, dijo. Pero ella tocaba amorosamente su vientre, donde palpitaba una nueva vida, algo de Raúl, aquel hombre que amara intensamente, con deseo y con locura, con algo nuevo en su barro dolorido.
¿Por qué sacrificar la vida de su hijo, que sería toda su ventura? ¿Qué le importaba a ella la sociedad monstruosa a quien el legislador empieza a humillar, concediéndole iguales derechos al hijo natural? ¿Por qué no conservarle como un apoyo para su vejez y como un consuelo cariñoso para su madre? Su madre no le maldeciría, pero el espectro espantoso del hambre. Si ella moría en aparente castidad, su madre tendría todo el apoyo de aquellas gentes. Y si ella vivía cubierta con el velo de la hipócrita santurronería, también ella encontraría las puertas de la sociedad abiertas también, y con ellas el trabajo y como consecuencia anhelada, el pan de cada día. Con los ojos velados por las lágrimas, dio su consentimiento a la comadrona. Tendióse pálida sobre el lecho y la operación comenzó. Duró algunos minutos y esto repitióse durante varios días hasta que al fin díjola: «Mi niña, hoy tenemos que ver el resultado. ¿Con qué? Paciencia y encomiéndese a Dios. Sea fuerte, que esto es algo peligroso». Y procedió. Su madre estaba sentada sobre una silla próxima al lecho, dulce e inocente mujer que no alcanzaba a comprender toda aquella infamia. Arriba pendía el retrato del padre, de aquel padre que muriera antes de cumplir sus altos sueños con aquella hija amorosa y buena, inteligente y digna, que ahora, por su soledad, por su inexperiencia, se veía ahí, a 2 pasos de la muerte, acechada por la crueldad del destino. Una sombra parecía tenderse en el aposento y recostarse junto al cuerpo de la yacente, cubierta con albos e impecables linos. De repente un grito de dolor, una hemorragia. Dolores extenuada y dolorida, sin habla, muda por el espanto, por la vergüenza, por el remordimiento, por la muerte que ya casi helaba sus miembros y paralizaba la sangre en sus venas. La comadrona tartamudeaba. Esto era difícil, muy difícil, pero creí salir bien. El temperamento, la constitución de la niña, todo se ha conjurado contra nosotros. Pero no tema, mi niña, su dolor y su secreto irán a la tumba conmigo. Y levantando con suavidad el cuerpo de la infortunada, lo puso sobre las piernas de la desgraciada anciana, que deshecha en llanto se inclinaba sobre el rostro de su buena, de su infeliz hija, cuyas pupilas apenas la copiaban ya, mientras iba poniéndose vidriosa hasta quedar rígidas, como mirando en la eternidad algo que la madre no podía ver, el abandono materno. Y la silueta espectral y dolorida del padre, que envuelto en ultraterrenos linos acudía a recibir a la hija adorada, todo su orgullo, toda su adoración, que aunque con talento no había sabido ser fuerte, fuerte y grande ante el mundo, y como un lirio temprano caía vencida, con su cruz de martirio sobre los hombros desnudos. Y la madre gimía viéndola amortajada. Oh, mi Dolores, mi niña igual a la santita de los 7 puñales, igual y bien igual a la Virgen de su nombre. Y el viento plañidero se llevaba sobre sus alas aquella amarga imprecación del supremo infortunio.